especial informativo. Ya contamos con Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas. Hola, muy buenas. Estaba siguiendo las noticias, pero parece que hay noticias de última hora de las que no estoy al tanto. Porque te he oído hablar de llegada de drones atacando a Israel, ¿es cierto? Están empezando a aparecer estas informaciones justo, Ignacio, en los últimos minutos, mientras está compareciendo Daniel Hagari. Hablan de hasta 50, nosotros contábamos precisamente hace apenas unos minutos, 50, otros medios hablan de 30, por ejemplo, para contar los medios, hablaba Al Arabilla, está también el Canal 12 diciendo que se están preparando los hospitales y que hablan de 30 a 50 cohetes disparados desde el Líbano, ¿eh? No dicen que sea desde Irán, sino desde el Líbano, que muchos han sido interceptados. Claro, es un matiz importante, ¿no? Eso tiene mucha lógica. Eso tiene absolutamente mucha lógica. Porque yo excluía y excluyo por ahora, aunque no es imposible, que haya un ataque directo desde territorio iraní, por múltiples razones. El gobierno israelí está en un callejón difícil de salir, no digo en un callejón sin salida. No puede seguir adelante en su ofensiva en Gaza porque pone a la administración Biden en una situación muy difícil que le hará prácticamente imposible la reelección a Biden. Pero si Netanyahu no sigue adelante en Gaza y en Rafah, es posible que su gobierno salte por los aires por las presiones de los extremistas de la derecha religiosa y de los ultraortodoxos. De manera que a Netanyahu no le ha quedado más salida o más alternativa que escalar el conflicto. Algo parecido a lo que le está ocurriendo a Zelensky en Ucrania. Y escalar el conflicto para Israel, para el gobierno israelí, para Netanyahu es lógicamente provocar a Irán por todos los medios, y nada más clara la provocación que el ataque a su embajada. Y aquí vemos una vez más la doble vara de medir que nos caracteriza a nosotros y que nosotros no nos damos cuenta, pero que el resto del mundo nos mira con consternación. Se ataca una embajada, la policía ataca una embajada en Ecuador y se arma un escándalo internacional. Se ataca con misiles y con aviones una embajada en Siria, en Oriente Medio, y bueno, yo no he oído muchas de las protestas, ¿no? Bueno, pues pendientes de estas noticias, de si se confirma, quiero preguntarte, Ignacio, por cómo podría ser el ataque por parte de Irán. Lo venimos analizando durante toda la tarde, si sería un ataque directo, un ataque en territorio israelí, si sería a través de milicias, responder con un ataque en la embajada, igual que hizo Israel en el consulado iraní. ¿Cómo crees que se puede dar esta respuesta, esta venganza por parte de Irán? No es que sea imposible, pero yo creo que es poco probable que el ataque venga del territorio iraní. Porque a Irán no le interesa ahora mismo un conflicto directo con Israel y con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, si se produjera un ataque directo del territorio iraní, el Estados Unidos, el gobierno, la administración Biden tendría que apoyar incondicionalmente a Israel. Porque en ese momento la reticencia que tiene la administración Biden por obra de los votantes de izquierda del Partido Demócrata saltaría por los aires. Y Estados Unidos lo está diciendo como intento de freno también, lo está diciendo de antemano, antes de que se produzca el supuesto ataque iraní, lo está diciendo de antemano y públicamente para intentar también frenar al Consejo de la Revolución y al presidente iraní. Afortunadamente, los ayatolás y el Consejo de la Revolución iraní hasta ahora están manteniendo la calma y la cabeza fría, porque si tuvieran la misma posición que algunos gobiernos occidentales o que el propio gobierno israelí, pues ya estaríamos en plena guerra regional en Oriente Medio. A Irán, yo lo he dicho en este canal en múltiples ocasiones y lo repito, no le interesa ahora mismo un enfrentamiento directo con Israel y con Estados Unidos. Por varias razones. Una muy importante es que China, que es su aliado, no quiere que se ponga en peligro su suministro de energía proveniente de Irán. En segundo lugar, porque Irán está embarcado muy probablemente y ya muy avanzado en el proceso de fabricación de armamento nuclear. Cuando Irán tenga ya listo el programa de armamento nuclear, bueno, pues ahí entraremos en una dimensión distinta y tendremos que hacer un análisis diferente, pero en este momento no le interesa.
le interesa a Irán entrar en un conflicto directo con Israel. Entonces, lo más probable es que el ataque a Israel se produzca o bien a los intereses, aunque ya se está produciendo proveniente del Líbano, o bien del Líbano o de los hutíes o de las fuerzas que Irán tiene en Siria o en Irak, o bien a intereses israelíes fuera de Israel, embajadas, consulados, oficinas comerciales o empresas israelíes. Decías, Ignacio, que a Irán no le interesa un conflicto con Estados Unidos y con Israel, dando por hecho, bueno, pues que Estados Unidos va a intervenir, ¿no? Lo está dejando más o menos claro en las últimas horas. Decía Biden que su apoyo a Israel era férreo, era inquebrantable. Pero ¿a quién le interesa este conflicto, Ignacio? ¿Quién puede beneficiarse en el caso de que haya un conflicto regional? Que es lo que parece que puede suceder, ¿no? Bueno, a quien le interesa claramente es al primer ministro Netanyahu, porque si su gobierno salta por los aires, tienen que ir a elecciones y en ese caso no se le asegura que pueda volver al poder. Su situación política, por un lado, y su situación personal, por otro, pues es bastante delicada. Y si no puede, si está también en un callejón de difícil salida en Gaza, pues lógicamente es una huida adelante. A Estados Unidos no le interesa. Pero la posición de Estados Unidos está compensando lo que ha venido haciendo en Gaza de frenar al gobierno israelí. Lo está compensando con vistas al lobby israelí, porque un exceso de presión al gobierno israelí le pondría en dificultad con el lobby israelí, y si rompe con el lobby israelí, Biden tampoco sería elegido. Por eso he dicho en diversas ocasiones, y lo repito, que Biden está entre el yunque y el martillo. Si se echa hacia un lado contra el gobierno de Israel, pierde el apoyo del lobby israelí, y si sigue la dirección contraria de frenar y de poner freno al gobierno israelí en Gaza, pues perdería, si no lo hace, pierde el apoyo de la izquierda demócrata, del Partido Demócrata. Pues precisamente por este conflicto de intereses te quiero preguntar por el propio Joe Biden. Claro, estamos hablando del conflicto en Oriente Medio, pero el conflicto en Ucrania pues también da mucho que hablar, ¿no? También está en una situación muy complicada. Ante todos estos frentes, ¿qué puede hacer Biden, sobre todo de cara a las elecciones? Que imagino que es lo que está pensando ahora mismo el propio Joe Biden. ¿Cómo puede salir ileso, indemne de estos conflictos que se están yendo de las manos? Y Trump puede decir, oye, cuando yo gobernaba estas cosas no pasaban. Y tendría razón, y tendría razón al decirlo. O sea, es cierto. Yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que está en la administración Biden y su gobierno están bajando un poco el protagonismo en cuanto a Ucrania. Y lo que parece la tendencia es dejar el conflicto de Ucrania en manos de los europeos y en manos de la Unión Europea. Porque así como en Israel tiene que guardar un difícil equilibrio, en Ucrania no tiene que guardar el equilibrio. Ucrania lo que tiene que decidir es si mantiene la ayuda que se ha mantenido hasta ahora, si van a liberar el paquete que está bloqueado por los republicanos en la Cámara de Representantes, o si aumenta en cantidad y en calidad la ayuda militar, y con la posibilidad de que se produzca ahí sí una escalada que sería mucho más dramática que la que se produciría en Oriente Medio. Entonces, yo creo que están intentando bajar el protagonismo, bajar un poco el perfil en el conflicto de Ucrania, pero en el conflicto de Oriente Medio es que Biden está atrapado entre el lobby israelí por un lado y la izquierda demócrata por otro. ¿Y cómo se pueden solucionar, Ignacio, estos conflictos? ¿Quién puede, de alguna forma, intermediar? Porque vemos bloques cada vez más diferenciados, vemos cada vez más frentes, cada vez, además, pues extendiéndose estos conflictos, ¿no? Cada vez parece pues que la situación está más complicada. ¿Cómo se puede terminar esto? Y sobre todo, yo creo que la pregunta es ya cómo podemos evitar ir hacia una tercera guerra mundial. Muchos de los analistas que han pasado esta tarde decían que estamos más cerca que nunca, que desde los años 70 no estamos en una situación con tantos frentes y sobre todo tan descontrolados. Sí, y absurdamente porque no hay unas razones de absolutamente fondo que justifiquen esta situación de tensión.
esta situación de tensión. En el caso de Ucrania, obviamente era un conflicto que se podía haber evitado fácilmente y convendría ir cuanto antes a una mesa de negociación. Una mesa de negociación porque yo creo que cuanto más se alargue el conflicto, o bien va a terminar perdiendo más Ucrania, o bien podemos ir a la catástrofe de la escalada de la guerra. Entonces, ¿quién puede mediar? Pues no es fácil, porque China no sería aceptada por Ucrania como mediador, y lo intentó, y Ucrania respondió proponiendo una conferencia de paz en la que no estuviera presente Rusia, lo cual los chinos pues, lo tomaron como una broma de mal gusto. Quizás Turquía, porque Turquía sí fue mediador y o por lo menos acogió las negociaciones que ya se nos han olvidado, las negociaciones de finales de marzo de 2022, principios de abril de 2022, donde Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo que era muy satisfactorio para ambas partes, y fue la visita de Boris Johnson el 9 de abril de 2022, en nombre propio del Reino Unido y de Estados Unidos, la que hizo saltar ese acuerdo, y no sabemos si lo convenció o si lo obligó a Zelensky a seguir la guerra. Entonces, bueno, la única mediación que yo veo más o menos probable sería la de Turquía, ¿no? La del presidente Erdogan y el gobierno turco, pero yo creo que es urgente en el caso de Ucrania y en principio posible ir a la mesa de negociación. Bueno, pues vamos a ver cómo se solucionan todos estos conflictos, si finalmente pues terminan una mesa de negociaciones o siguen extendiéndose. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Un placer. Vale, a vosotros, siempre a vuestra disposición y de vuestra audiencia.